Vamos a iniciar nuestra cuarta sesión de teorías del aprendizaje con la compañera Osiris y con la compañera Alejandra. Le vamos a pedir a la maestra Alejandra que no se cotice, ¿no? Que se deje ver, porque si no, aquí nada más la maestra Osiris y su servidor, pues no, se va a cansar la maestra nomás de estarme viendo. Sí, doctor, nada más en lo que llego a casa, ya voy camino a casa. Salgo ahorita del trabajo, pero en cuanto llegue, luego prendo mi cámara. Y bien. Bueno, pues en la semana les hemos dejado una tarea, ¿verdad? Una tarea que consistió en hacer una nota periodística. Y según lo que observamos, bueno, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿verdad? Evidentemente hay muchas maneras de hacerlo. Pero, hay observaciones que deben de considerar. Por favor, no las dejen en saco roto. Ahí hay algunas observaciones, algunos detallitos que pudiéramos nosotros, Mejorar. en algún momento, digo, si nos pusiéramos muy estrictos, pues sus resultados serían distintos, ¿no? Sin embargo, bueno, me gusta siempre hacer las observaciones que las vayan corrigiendo y solamente en el último trabajo si nos ponemos así muy exigentes porque ya hubo avisos previos, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado, por favor. Revisen sus comentarios, ¿no? Que hay ahí. La semana pasada estuvimos revisando la parte epistemológica de las teorías educativas. Y platicando en grupo, ¿verdad? Encontrábamos aquí con lo que nos compartía la maestra Osiris en su experiencia y luego con la participación de sus demás compañeros. Pues encontrábamos elementos que nos podían decir más o menos, ¿verdad? O nos orientaban más o menos en dónde estábamos. Y todo esto tiene distintas implicaciones en la parte educativa, en la parte formativa y en la parte de la capacitación. Ojo con esto, porque son tres términos distintos, muy distintos. Dijimos el área de la formación, el área de la capacitación, la instrucción y ¿qué otra cosa? La educación, ¿verdad? Estos cuatro términos, compañeras, son un, ¿cómo se le puede decir? Un señalamiento de todas estas implicaciones que podemos tener. Porque, por ejemplo, si nos vamos en la parte conductista, vemos ahí esta diapositiva que tenemos. Vamos a encontrar que vamos a usar nosotros a lo mejor un estímulo negativo o bueno, un refuerzo negativo o un refuerzo positivo. Y también vamos a encontrar que dependiendo del tipo de refuerzos, pues vamos a encontrar distintos comportamientos. Algunos comportamientos son observables y otros no son tan observables. Tiene que pasar mucho tiempo para que puedan ser visibles. Aunque evidentemente depende mucho de las políticas educativas que se implementen para poder definir el impacto o no. Por ejemplo, si hablamos dentro del aspecto sociocultural, nos daremos cuenta que desde hace 6 años, ¿no? El sexenio pasado, hay un cambio dentro de la estructura metacognitiva y formativa del estudiante. Pero también hay un impacto en una nueva cultura social. Se empodera a la sociedad. La sociedad conoce, sabe
se informa de muchas cosas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevó eso? Solamente 6 años. Pero ¿por qué se pudo hacer ese cambio de conciencia cultural? Precisamente porque el proceso de aprendizaje a las masas fueron moldeando los comportamientos y las ideas para estar motivados y saber, 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 saber. No ocurre lo mismo con la educación. ¿Por qué a la educación le cuesta mucho generar un cambio cultural? Pues es precisamente por todo el contexto sociohistórico que ya trae la persona, que traen los maestros. Por ejemplo, si yo me voy a poner a estas alturas, ¿verdad? Que yo decidiera irme a trabajar a una primaria, pues honestamente me voy a poner a chillar con ellos, ¿no? No, no, no los voy a entender, no los voy a entender. Y no es porque yo sea un tanto ignorante, no, es simplemente porque la forma en como yo interpreto el proceso educativo no corresponde con lo que en el conjunto de la sociedad está. Entonces, imagínense, pues yo ahí me pongo a chillar con ellos. Si me pongo a trabajar con jóvenes de licenciatura, y bueno, ahí sí puedo nadar, ¿verdad? Pero ya con unos niños de primaria o de preescolar, no, pues no, definitivamente no. ¿Verdad? Y estas teorías entonces lo que hacen es integrar dos cosas. Ojalá y lo puedan revisar después. Cualquier modelo educativo, cualquier teoría educativa, cualquier perspectiva teórica del aprendizaje, cualquier insinuación paradigmática de los estilos de aprendizaje o de lo que quieran, solamente se va a enfocar en dos puntos. Casi siempre se va a enfocar en dos puntos. El primero es el aspecto cognitivo y el segundo es el aspecto emocional. Esos dos. Llámenle como quieran llamarle, progresistas, etcétera, etcétera, van a trabajar estas dos partes que son fundamentales para todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Todo, el aspecto cognitivo y el aspecto emocional. Muy bien. Después tendríamos que ver el aprendizaje cognitivista, que también ya lo vimos en una parte, pero nos vamos a enfocar en esta parte que tenemos aquí, la clasificación de las teorías cognitivas. Porque, vuelvo a insistir, de repente nos dicen, es que este es constructivista porque pues fui a un diplomado y chum, vale, ahí me lo metieron, ¿no? Y ya me quedé con esa idea de que era constructivista. Y no siempre es así, no siempre. Entonces, nosotros tenemos que atender esta clasificación que tenemos, que algunos pudieran decir que está correcta y otros pudieran decir que no, que cómo, si el constructivismo es una teoría. Bueno, ya en algunas sesiones demostraba por qué el constructivismo no es una teoría, es simplemente una tendencia. Pero sí tenemos la teoría del procesamiento de la información, el aprendizaje significativo, la teoría del aprendizaje social, la teoría cognitivista del aprendizaje multimedia. Eso sí las tenemos. Eso sí están dentro de las teorías cognitivas. ¿Cómo vamos a entender esta teoría? ¿O qué es lo que pasa? Básicamente, para que una teoría se considere, dentro de estas teorías cognitivas, tiene que tener tres elementos. Una, nos debe decir con claridad cómo procesan la información. Dos, nos debe decir cómo almacenan la información. Y tres, cómo recuperan la información. Esos tres elementos, si hay una teoría que me da estos tres elementos, es una teoría dentro del área cognitiva. Se los vuelvo a repetir. Me tiene que decir cómo procesan los estudiantes la información, cómo la almacenan y cómo la recuperan.
Si esa teoría me da estos tres elementos, entonces entra dentro de las teorías cognitivistas. Por esa razón, vamos a encontrar aquí al constructivismo y al aprendizaje significativo. Después habrá otras teorías y tendremos otras clasificaciones, ¿no? Pero esto es lo más interesante de esta parte, ¿verdad? Eh, Vamos a encontrar aquí, dentro de este gráfico, igual algunas características. Miren, primero, vamos a encontrar los procesos mentales, ¿no? Ya se los expliqué hace un momento. Estos procesos sociales no es otra cosa más que los receptores pasivos de la información, así como lo tenemos aquí. Una vez que tenemos eso, me tiene que decir cuáles son las etapas de desarrollo. Ya sabemos cuáles son esas etapas. Ajá. Debe definir una estructura cognitiva, debe de tener un momento de retroalimentación dentro de la organización del aprendizaje y sobre todo debe de tener una influencia en el entorno social. Mujeres, cuando nosotros encontramos una teoría y no sabemos si eso no es una teoría, nos vamos a remontar, nos vamos a ubicar en este cuadro que tenemos aquí y vamos a ir analizando parte por parte. Entonces, ya será otra historia porque habríamos de conocer otras perspectivas muy distintas, ¿no? Y muy diferentes. Ahora, eh, vamos a observar el siguiente video, pero bueno, les recuerdo que en el chat tienen la liga, por si ustedes lo quieren ver después y analizar un poco más a detalle. Pero yo creo que no tiene tanta complicación porque es muy claro, ¿no? Fíjense bien que cuando hablamos de las teorías cognitivas, estas tienen un impacto muy, 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 muy fuerte. En serio, muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque imagínense que el impacto que tiene esta teoría nos lleva hasta el diseño curricular, hasta el aprendizaje activo y hasta la evaluación de los aprendizajes. Lo más interesante es cómo todo el diseño curricular se fundamenta en estas teorías y no en ninguna otra. Ese es el asunto. Eso es lo interesante. Cuando, no sé si ustedes han hecho diseño curricular, ¿verdad? Pero cuando uno lo hace, uno debe de explicar cuál es el sentido del docente, de la escuela, de la institución, pues, de los directivos, de los padres de familia, cómo se va a entender el proceso de aprendizaje, cómo se va a entender el espacio áulico, los laboratorios, qué teorías se van a fundamentar, cuál va a ser el tipo de evaluación, no importa que sea interna y externa, vamos a utilizar una evaluación de impacto o otro tipo de evaluación. Y todo eso está generado a partir de esta estructura cognitiva. Entonces, eso es muy, muy interesante. Vamos a ver, maestro Siris, ¿qué nos puedes comentar antes de continuarle aquí? Sí, ya ve que, bueno, sobre el video, ya ve que el otra vez justo le dije, es que me enreda un poquito estas dos teorías que acaban de mencionar. Entonces, desde la vez pasada me las explicó y ya me había quedado claro. Y ahorita, pues nuevamente vuelvo a entender qué es cada teoría y cómo las llevas a cabo pues en la práctica. Así es, ¿no? Básicamente la teoría cognitivista es, como aquí lo dice así muy, muy a la ligera, es la percepción. Pero yo digo que está muy a la ligera porque no es simplemente la percepción, es mucho más profundo, ¿no?
Entonces, yo tengo que, si yo trabajo en esta estructura cognitiva, yo tengo que poner a mis estudiantes en 3 dimensiones. La primera es en modo de aprendizaje, la segunda es en modo de recepción y transición, y la tercera va a ser en modo de ejecución. Digo, hablando en los términos que hoy hablan los jóvenes, ¿no? Pero no es otra cosa más que la disponibilidad que tenemos de los recursos o de los medios que vamos a hacer. Entonces, vamos a suponer que yo necesito que los estudiantes aprendan volumen. Ah, muy bien. ¿Y cómo voy a enseñar volumen? ¿Les voy a pedir una pelota? Bueno, pudiera servir. O les voy a pedir cualquier cosa, porque cualquier cosa tiene un volumen. No, pues sí, cualquier cosa. Entonces, un muchacho me puede llevar un cabello, ¿no? Es cualquier cosa. Me puede llevar una sierra, me puede llevar un jarro, me puede llevar un audífono, me puede llevar un celular, me puede llevar todo. Entonces aquí de lo que se trata es que nosotros tengamos que manipular de alguna manera cómo se da ese contexto. Y cómo se va a dar ese contexto es lo interesante, fíjense. Si por ejemplo a los jóvenes les pido una bandeja para echar agua, con las que las mamás agarran, echan para lavar los trastos, para lavar la ropa, ¿no? Una bandeja. Les pido una plastilina, un palillo, un pedacito de tela, y les digo, este es el material, muchachos. Vamos a determinar cuál es el número de espacio que necesitamos para que la plastilina flote y que además, cuando yo le sople, esta pueda irse en un movimiento recto. Y entonces los muchachos ya empiezan, entonces vamos a hacer un barco. Sí, vamos a hacer una lancha. Sí. Y empiezan a sufrir bastante. Gracias, maestra Lee. Muchas gracias. Empiezan a sufrir bastante porque no encuentran cómo hacer que la plastilina flote. En serio, no lo encuentran. Quería hacer este ejercicio con ustedes el día de hace 8 días, pero no tenía yo como, más bien otra cámara para poder enfocar el área de trabajo. Pero lo vamos a hacer la próxima semana, ¿no? Entonces, les voy a pedir que tengan ahí su bandeja con un poco de agua, evidentemente, no hasta llenarse, un pedacito de plastilina, bueno, la mitad de un lote de plastilina, un palillo, un pedacito de tela y el barco se debe desplazar hacia donde yo le diga, con el viento, ¿no? Entonces yo lo voy a soplar y mi velero se tiene que desplazar. Pero lo más interesante aquí es cómo vamos a hacerle primero para lograr que la plastilina flote. Y es ahí en donde los muchachitos generalmente sufren bastante, ¿no? Sufren bastante. Cuando lo he hecho con otros grupos, esta actividad también lo sufre y le sufren bastante, ¿verdad? Bien, vamos con lo siguiente, maestra. ¿Quisiera usted hacer un comentario, maestra Alejandra? No, igual hasta ahorita no hay ninguna duda. Muy bien. Vamos con la teoría del aprendizaje sociocultural, que está también dentro de su plan de estudios. Vamos a entender aquí. Bueno, hay 5 características fundamentales para poder entender esta parte.
¿Cuáles son esas 5 características? Bueno, las tenemos aquí. La interacción social, el contexto cultural, el desarrollo cognitivo continuo, la zona de desarrollo próximo y el lenguaje. Estas características, compañeras, son las que nos van a, de alguna manera, sostener el proceso de interacción educativa. Ajá. Obviamente la primera característica es la interacción social, pero no es la interacción educativa. ¿A qué nos vamos a referir con la interacción educativa? A todos los procesos didáctico, técnicos y cognitivos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Así es de que vamos a tener esta interacción entre los jóvenes, este compartir, este adquirir este intercambio de a lo mejor habilidades que no siempre se logran, pero eso va a depender evidentemente del contexto cultural. ¿Por qué? Pues nos van a decir en su estructura cognitiva cómo están pensando y nosotros cómo lo podemos aprovechar. Esta estructura cognitiva evidentemente va a traer algunos cambios. ¿Y estos cambios qué? ¿Qué tienen que ver? Bueno, pues es el desarrollo continuo, eso es el desarrollo continuo. Se va a ir toda la vida así, ajuste, desajuste, equilibrio, ajuste, desajuste, equilibrio. Todo el conocimiento va a ser toda la vida así, dicen ellos. Bueno, hay otras teorías ya alternas que dicen que no va a ocurrir de esa manera, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje profundo o el machine learning, como le conocemos, ¿no? Estas tendencias difieren un tanto aquí porque nos dicen, sí, el contexto sociocultural te va a ayudar, pero no te va a determinar. Y sobre todo porque el desarrollo cognitivo continuo no se da así siempre, no. El desarrollo continuo es pausado. Hay momentos, hay espacios para hacerlo. Y esos momentos y esos espacios son los que nos van a determinar si nosotros estamos dentro de una zona de desarrollo o si estamos dentro de una zona potencial o simplemente en ninguna de las dos, sino que estamos trabajando de alguna manera como parásitos, ¿no? del otro, así literal, ¿no? Hay gente que es parásita del aprendizaje del otro. O como se le conoce, ¿no? Son rémoras cognitivas. Es decir, que siempre están aprovechando lo que el otro está aprendiendo y ellos se lo están tomando, pero realmente ellos no hacen ningún esfuerzo por aprender. Y en este sentido, cuando ya revisamos estas características de las teorías, pues vamos a encontrar esto todavía que tenemos aquí, ¿no? La teoría del aprendizaje situado, lo que es el constructivismo social y la teoría sociocultural de Vygotsky. Estas teorías van a enfatizar todo el proceso social y cultural en los cuales el hombre está interactuando desde la parte cognitiva y metacognitiva. Entonces, cuando tú tienes un encuentro con una persona y empiezas a intercambiar posturas, pudiéramos hablar de un aprendizaje situado. Pero cuando tú escuchas las ideas de esta persona y las quieres llevar a otro nivel, entonces estamos hablando de un constructivismo social. Pero si tú estás escuchando, platicando, analizando, debates, proporcionas un nivel de identificación, aunque sea mínimo, de lo que tú estás escuchando, entonces estamos hablando de la teoría sociocultural de Vygotsky. Fíjense que parecen como que son lo mismo, pero no son lo mismo. Para la teoría sociocultural el lenguaje es importantísimo, importantísimo. Pero para el constructivismo social,
aunque el lenguaje sí está allí, es más importante el compartir las experiencias. Y yo, por otro lado, en la teoría del aprendizaje situado no es muy parecido a esto, sino que dice, todo lo que tú aprendes, todo lo que tú estudias, todo lo que tú analizas, debe estar focalizado en algún punto. Y pues evidentemente esto cambia toda la perspectiva porque la forma en cómo nosotros establecemos estas correlaciones o estas relaciones entre estos elementos, pues a veces como que nos confundimos, ¿no? En serio. Y nos cuesta un poco de trabajo, pero ni modo. Ahora, vamos a ver solamente una parte de esta lectura, cómo lo aplicamos, cómo lo aplicamos en clase. Eh, Les acabo de mandar al chat el link por si ustedes lo quieren revisar después. Es una lectura muy fácil, muy sencilla. Y lo que nos va a decir aquí a grandes rasgos es, tú maestro, ¿cómo le vas a hacer para aplicar esto? Y entonces te dice así, muy sencillito, te lo va a decir aquí, mira. Te va a decir, maestra o maestro, fíjate que tú te vas a preocupar por esta parte, el proceso lógico. Nada más, sí, en un primer momento, solo te vas a dedicar a esta parte. Toda tu actividad que tú estés sugiriendo, debes considerarla mediante un proceso lógico. Es decir, para que pase del 1 al 2, tengo que recorrer 10 puntitos decimales aquí. Y para que recorra un puntito acá, otros, y así sucesivamente. Entonces yo tengo que pensar así, salteadito, ¿no? A, B, C, D, pasito 1, pasito 2. Siempre, siempre, siempre. Porque de esa manera yo estoy garantizando que por lo menos desde la lógica del docente se puedan desarrollar en otros espacios el trabajo colaborativo y el trabajo individual. ¿Cómo se trabajan los dos? El trabajo colaborativo puede ser si yo organizo el grupo en equipos. Puede ser, pero no siempre es así, porque el aprendizaje colaborativo puede ser que yo le deje una tarea al niño en donde vaya a entrevistar, no sé, al herrero del pueblo o al frutero de la esquina. Y entonces en ese momento, esa persona está haciendo el trabajo colaborativo. Esto es algo que muchas veces nos confundimos y pensamos que solamente en el aula debemos trabajar el aprendizaje colaborativo y no, no es así. Lo primero que tenemos que pensar es en esto, el proceso lógico. Entonces, fíjense bien, vamos a suponer que yo les tengo que enseñar a mis niños las propiedades, no, las características de una manzana, ¿no? Y entonces, dentro de mi lógica les digo, dentro de mi lógica les digo, pues tráiganse una manzanita y las vamos a analizar. Pero lo que yo les dé es extremadamente limitado, muy limitado, porque ni soy nutriólogo, ni tampoco tengo experiencia vendiendo manzanas como para decirte, mira, esta manzana funciona así, esta manzana viene de tal lado, esta manzana, porque los que venden evidentemente saben y conocen muchas o muchos secretos que tiene la fruta. Entonces, mi función dentro de ese proceso lógico, otra vez, insisto mucho en esto, es que estos niños se vayan con el frutero y le digan, oiga, ¿cómo son las manzanas?
cómo puede describir su sabor, cuando usted las compra, en qué se fija, qué cuidados debe tener para que no se pudran tan rápido, si vienen verdes, cómo las debe de cubrir, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el trabajo colaborativo. Y muchas veces el trabajo colaborativo es más efectivo fuera de los espacios áulicos, fuera de los espacios. Y ahí es en donde, una vez que ya tenemos el proceso lógico, entonces ahora sí, pasamos al desarrollo cognitivo. Ajá. Cognitivamente, ¿qué tiene que hacer mi estudiante para que ese conocimiento se quede fijado? Y vienen dos cosas. Una, si yo le pido que me presente, por ejemplo, un ensayo, ¿no? Si yo le digo que me presente un ensayo, pues probablemente esté abordando otras características, ¿no? Si yo le pido, por ejemplo, un cuadro comparativo, entonces él estará sintetizando su pensamiento. Si yo le pido un dibujo, simplemente el niño, ¿no? Si yo le pido un dibujo, simplemente el niño estará imitando. Yo debo de tener mucha certeza con lo que necesito o lo que el niño necesita para que pueda trabajarse. Y de esta manera, entonces, vamos a abordar un tercer elemento. Ya llevamos dos, compañeras. Uno, el proceso lógico. Dos, el desarrollo cognitivo. Y tres, las creencias. Este que tenemos aquí. Las creencias y las actitudes. Y es un poco a lo que hacía referencia el video, ¿no? Es decir, si cambias tu forma de pensar, cambias tus conductas. Pues es obvio, ¿no? Es lógico, diríamos nosotros. Pero para que un estudiante cambie estas creencias, no es fácil. Y para que cambie estas actitudes, lo es todavía más difícil. Entonces, dentro de este proceso lógico que les estaba yo mencionando, ¿no? Ya le dije al niño que va a llevar va a ir a entrevistar al frutero, preguntando sobre las manzanas. Ahora le voy a pedir que si yo quiero que domine esa estructura cognitiva, no me entregue un dibujito, tampoco me entregue una sopa de letras, porque esas actividades no me sirven, no van a fijar nada. Entonces le voy a pedir a lo mejor un cuadro comparativo, o quizás le pida un ensayo, o quizás le pida yo que transcriba la entrevista de lo que dijo la persona. Eso le va a ayudar más que otro tipo de actividades. Y siguiendo este procedimiento, entonces el niño va a empezar a cambiar esto, las creencias y las actitudes. ¿Por qué creen que lo va a cambiar? ¿Porque ya es un niño bueno? No. ¿Porque ya es un niño grande? No. Entonces, ¿por qué va a cambiar las creencias y las actitudes? Por una razón bien sencilla. Ni se lo está diciendo su papá, ni se lo está diciendo su maestra. Nada más por eso, sí, nada más por eso. Porque empieza a ver que hay otras perspectivas que le pueden decir las cosas de una manera más clara. Adelante, maestra Alejandra. ¿Algún comentario? Imagina este mundo así como está. Pues sí es algo detallado el encontrar las estrategias para, como dice, que el conocimiento se quede plasmado en el niño y que lo pueda utilizar más adelante, que no nada más sea algo
superficial, sino que sí logra obtener ese aprendizaje significativo. Sí. Fíjense lo que les voy a platicar una anécdota que me pasó hace más de 30 años, ya casi los 40, yo digo. Yo vivía en una comunidad, no sé si conozcan Malinalco, yo creo que sí, ya es un lugar muy, muy famoso. Bueno, pues yo estudié la primaria en Malinalco. En aquellos años Malinalco era un pueblito muy, muy, muy pobre. Apenas se empezaba a trabajar un poco el turismo, pero era un pueblo bastante tranquilo, muy, muy tranquilo. Todo el mundo se conocía con todo el mundo. Algo bien curioso que vimos los que empezamos a irnos y regresar un poco después a esa misma historia, es que, por ejemplo, las casas no tenían puertas. Fíjense qué cosa tan interesante. No había puertas en las casas, más que la puerta para tu cuarto, ¿no? Para tu casa ya bien, pero para el patio tú podías ingresar sin mayor complicación. Así eran las casas. Eran casas abiertas. Y casi todas las casas tenían un espacio para dejar secar semillas o cosas así. Un día, en el mes de septiembre, que llueve demasiado, uno de mis amigos de aquella infancia, estoy hablando que yo estaba en cuarto año de primaria, su papá era electricista, pero era un poquito borrachito. Déjenme quitar esto porque si no. Esa parte es la que le llaman en el conductismo el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Pero hablando en el conductismo, si nos vamos a hablar en el cognitivismo, allí no hay refuerzos. Es simplemente que la lógica en que se preparó la enseñanza falló, ¿no? Y falló gacho, falló gachísimo. Maestra Osiris, ¿qué anda haciendo? Que se ve muy concentrada. Tiene apagado su micrófono. Ah, es que hago mis apuntes de la clase. A ver, ¿qué ha apuntado? Pues tengo varios. Pues primero, ay, es que tengo muchos. Pues los elementos del proceso de aprendizaje que nos mencionó, luego la clasificación de las teorías cognitivas, luego tengo las diferentes teorías que nos dio las características de las teorías socioculturales, la teoría sociocultural de Vygotsky, la constructivista social, la teoría del aprendizaje y hasta ahí. Y luego pues ya sobre el videíto hice unas notitas de las diferencias. Entonces, ahí tengo varias notitas. Bien. ¿Le queda muy claro cuál es el proceso cuando hablamos de una sesión cognitiva? Sí, Es ya decir, me el quedó proceso claro, lógico. pero es que se oye bien fácil, este, como conjuntar lo que, el proceso que el alumno necesita y lo que uno le puede dar, y ya cuando lo ponemos en práctica, pues no es tan fácil, No, porque no es fácil porque aparte tenemos que pensar los estímulos. tenemos muchísimos alumnos. Si fuera uno a la vez, estaría maravilloso, pero captar eh, la,
pues la apreciación de cada uno, las características de cada uno, los gustos de cada uno, los problemas de cada uno, etcétera, etcétera, está difícil. Es que todo es difícil, ¿no? Todo es difícil. No, no hay una, ¿cómo decir? Como una receta, ¿no? No hay una receta que nos diga, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, ¿no? Porque el proceso lógico es el que nos va a ir diferenciando. Entonces, tú puedes armar desde la lógica cómo va a ser. Sí, desde la lógica. Pero cuando tú ya lo intentas vincular a otro contexto, ahí es en donde la historia cambia. Ahí es en donde la historia cambia y donde todo tiene un sentido distinto. Ahora, fíjese bien, maestro Ciris, maestra Alejandra. Después de eso, ¿verdad? Vino otra tendencia que seguramente ustedes lo han escuchado y así como que te lo ponen como si fuera del otro mundo y algo que llamamos neuropedagogía. ¿Sí lo han escuchado hablar de la neuropedagogía? Incluso hay algunos seminarios. Acá en ICIMA, en tiempos de pandemia, hicimos una especie de simposio precisamente sobre la neuropedagogía y hablamos de un montón de cosas, ¿no? Para esto, en aquellos días, estoy hablando de, eso fue en el 2018. Para el 2018 yo me acababa de certificar en este desarrollo de talentos en neuropedagogía por la Universidad Tecnológica de Colombia. ¿Qué andaba yo haciendo hasta allá? Pues quién sabe, pero un día por allá llegué a caer, todo en línea, obviamente, todo en línea, pero anduve hasta por allá, entregando tareas y viendo conociendo otras gentes, ¿no? Entonces, eso me permitió pues hablar un poco más sobre esta parte de lo que es la neuropedagogía, cómo funciona y cómo se puede armar para que tenga un impacto, digamos, un tanto más positivo. Ahora, esta parte de la neuropedagogía no es otra cosa más que la optimización, ojo, la optimización del cerebro y su relación con las estrategias educativas. No es otra cosa más que eso. Déjenme escribírselos aquí. Oh, no. Seleccioné el... Dijimos que no es otra cosa más que la optimización. Ah, bueno, se entiende, ¿verdad? Es que estoy escribiendo con el mouse. ¿Optimización de qué? Les dije. Del cerebro con las estrategias. ¿Estrategias qué? Educativas. No es otra cosa más que eso. De eso se trata todo el asunto. Pero obviamente tiene su chiste. Fíjense que se los puedo decir así muy breve, ¿no? Así en un resumen. Pero analizar el trasfondo que hay dentro de esta optimización del cerebro es vasto.
porque tenemos que considerar, por ejemplo, la composición que tiene el sujeto en su estructura mental, en su estructura cognitiva, en su estructura emocional. También debemos de percibir cómo está en su estilo de aprendizaje. Y no es que sea visual, auditivo y kinestésico, no, 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 eso es mercadotecnia, eso no vale, no. Hay otros modelos, hay otras teorías sobre estilos de aprendizaje que son mucho más completas que este de visual, auditivo y kinestésico. Esto obedece a unos fines económicos que no me voy a meter en ese punto. Y en la medida de lo posible, yo les sugeriría que estudien, por ejemplo, el modelo de Cole. Cole, así, K de kilo O L V, el modelo de Cole. Y él tiene una perspectiva muy distinta de cómo se pueden generar los estilos de aprendizaje y a partir de qué elementos se puede entender, ¿no? También tenemos la teoría de los de los dos cerebros, tenemos la teoría de los dos hemisferios. Hay un montón de teorías, ¿no? Son cerca de 16 teorías que hablan acerca de los estilos de aprendizaje, pero por alguna razón nos han querido meter y vender esta idea de que nada más son visual, auditivo y kinestésico. No, eso es totalmente falso. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cómo le podemos hacer aquí? Fíjense en que esto es lo bonito, digámoslo así, de este modelo. Porque si nosotros consideramos este punto, que es la comprensión del cerebro, si estamos sintiendo, más bien, si estamos viendo cómo está desarrollado su capacidad cognitiva y metacognitiva del sujeto, entonces ya tenemos el primer punto para avanzarle. Y luego, si nosotros identificamos el estilo de aprendizaje, realmente no nos va a ayudar mucho. Pero, cuando hablamos de los estilos de aprendizaje, nos va a decir con más precisión cuál es el canal que nosotros debemos de trabajar con el estudiante. Ojo, es el canal. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el medio? Y aquí, pues, si ustedes se quieren casar con la idea de visual, auditivo y kinestésico, está bien que le entren por ahí. Pero si un estudiante, ustedes lo declaran visual, no le van a meter por ese canal la información, porque simple y sencillamente su cerebro está tan adaptado, tan, ¿cómo se dice? Mecanizado para ese tipo de estímulos que ya no le es tan sustantivo. Entonces tenemos que poner un énfasis en otra condición. Ahorita les voy a decir cuál sería esa condición. También yo tengo que conocer cuál es el nivel de atención y de concentración que tiene mi estudiante. Y esos los voy a medir, por ejemplo, en un proyecto educativo o tal vez durante una estrategia de enseñanza o tal vez durante la exposición que un niño quiera hacer, incluso hasta en los juegos, ¿no? Ahí puedo ver el nivel de atención y el nivel de concentración que tiene un estudiante. Hay unas tablitas que nos van a indicar si está alto, si está moderado, si está bajito, si está esto, si está el otro, ¿no? Hay unas tablitas. Bueno, no les puedo dar todo, ¿verdad? Pero si ustedes tienen interés en cómo se puede medir la atención y la concentración del estudiante, pues hagan un ejercicio dentro de su salón y ahí con cronómetro van a ir ustedes midiendo los tiempos y también vamos a conocer no solamente el estilo, sino el ritmo de aprendizaje. Esos elementos son los que me van a permitir a mí construir un ambiente de aprendizaje como más ideal. Y por lo tanto, la intención de crear esto, que son los ambientes de aprendizaje, la intención, que muy pocas veces nos los comentan, pero la intención de estos
ambientes de aprendizaje está aquí. Mire. Minimizar las distracciones. Ese es el objetivo de crear un ambiente de aprendizaje. Si tú logras minimizar los distractores y si ya tienes el conocimiento de cuál es el punto culmen de concentración de un estudiante, compañeras, de verdad que habrán ganado una batalla ya perdida. Ya perdida. ¿Y qué sigue? Pues nos va a llevar eso a la evaluación, ¿no? Pero fíjense cómo nos presentan aquí en este cuadrito. Estas son las metodologías, digamos, como que pudieran ayudarnos a establecer ese tipo de aprendizajes. Ajá. Ya las conocen seguramente. El aprendizaje colaborativo, el andamiaje, el aprendizaje mediado, proyecto de aprendizaje, la enseñanza recíproca, el uso de juego como herramienta educativa. Esas son algunas de las posibles relaciones cognitivo-emocionales que nosotros deberíamos de trabajar. Porque además vamos a encontrar que estas metodologías que están aquí mencionadas están pensadas desde cómo nosotros podemos combinar los procesos neurológicos con los procesos pedagógicos. Entonces, si nosotros logramos vincular eso, ¿qué creen que va a pasar? Pues ya nos fuimos, ¿no? Es decir, ya estaríamos en otro nivel. Ya estaríamos enfocándonos en todo el impacto posible que pudiera tener el mínimo detalle que yo haya expuesto. El mínimo detalle. ¿Qué les parece, compañero Osiris, compañera Alejandra? ¿Qué les parece? ¿Interesante o no? Ahora, fíjense bien. Podemos todavía dentro de esto hacer un poco más énfasis. Por ejemplo, hay una teoría que se llama teoría de la carga visual. La teoría de la carga visual se refiere a cómo pudiéramos nosotros hacerle para que el estudiante visualmente no se canse. Entonces, obviamente, pues podemos sacar unas formulitas y podemos hacer todo nuestro esquema. ¿Se puede calcular? Sí, sí se puede calcular. ¿Qué necesitamos? Bueno, conocer la intencionalidad, los tiempos, la hora, la edad y la cantidad de alimentos que ha consumido y cómo anda emotivamente el sujeto. Es decir, maestra Alejandra, ¿hoy tuvo un excelente día? No, fíjese que no, llegó una compañera maestra y se puso como Chucky. Entonces hay que dejar que esa emoción pase para que pueda tener efecto una emoción positiva. ¿Me explico? Y lo mismo le diríamos a la maestra Osiris, ¿cómo fue hoy su día, maestra Osiris? Y entonces me dice, no, que cree todo excelente en mi escuela, pero cuando venía yo de regreso, en la micro donde venía yo, cavernícolas venían, hable y hable y hable, y me aprendí toda su plática. Entonces no están las condiciones. Tenemos que hacer que esas condiciones emocionales fluyan, se vayan. Y ya que están en eso, ahora sí, vamos a gestionar todo el proceso de aprendizaje. Fíjense, por ejemplo, solamente he conocido una maestra en una escuela secundaria, ahí en el centro de Toluca, que hacía lo siguiente, todos los días, fueran las 7, las 8, las 9 de la mañana, las 11, las 12, la 1, a la hora que tuviera clase, pero todos los días lo hacía. Es una maestra muy reconocida por su forma de trabajo. Y decía ella, buenos días, cuando llegaba al salón, buenos días. Y los muchachos al principio ni le contestaban. Y entonces ella se paraba en el centro del salón y les decía con voz firme, buenos días. Y ahora sí, ya algunos más le contestaban. Una tercera vez, buenos días.
Y ya muchos le contestan, buenos días, otros con gritos, con mofa, pero el punto era ubicarlos. Eso la maestra no lo sabía porque un día platiqué con ella y no lo conocía. Me dijo que nada más lo hacía porque, pues, consideraba que era bueno, ¿no? Una vez que les daba el saludo, les decía, ¿cómo están? Y los niños tenían que responder, más guapos que ayer, menos que mañana. Todos los días que tenían clase, les decía, ¿cómo están? Más guapos que ayer, menos que mañana. ¿Qué es lo que hacía la maestra? ¿Qué se imaginan que hacía? Canalizaba todas las broncas que el niño trajera de su casa porque su mamá le gritó, porque no le pusieron su lunch, porque su papá, este, se le hizo tarde, por lo que quieran, ¿no? Porque la amiguita, pues, encontró al novio afuera y, híjole, estaba con otra muchachita, o yo, qué rayos, hay un montón de condiciones que pueden pasar, ¿no? Y entonces lo que hacía la maestra era nivelar esas energías. No se llaman energías, pero bueno, si los queremos ver así como energías, pues que sean energías, ¿no? Pero son las motivaciones individuales y colectivas. Entonces, lo que hace la neuropedagogía es que en un inicio tu maestro debes de matizar esas condiciones para que tu grupo pueda trabajar. Y así con eso, bien rapidito, bien sencillito, los ponía en orden, ¿no? Los dejaba bien al tiro. Y los muchachos trabajaban. Y luego la maestra tenía una voz muy bonita. De repente él se ponía a cantar con una canción con ellos, ¿no? Este, por ejemplo, estaban viendo los, las comparaciones, ¿no? Algo así, que es de español, la maestra. Estaba viendo las comparaciones y ella empezaba a cantar, Máquina 501, la que, etcétera, etcétera, ¿no? Un corrido. O una de Café Tacuba, y cuando estaban haciendo su examen les ponía musiquita. Fíjense que eh, si la maestra hubiera conocido toda esta parte de lo que es la neuropedagogía, le habría sacado muchísimo provecho, mucho, mucho, mucho. Que de hecho le sacaba, ¿no? Porque bueno, Mistir es una maestra muy reconocida ahí en su institución, y pues sí, sí la talla, ¿no? Digámoslo así. ¿Cómo ve, maestra Alejandra? ¿Qué le parece esta historia de la neuropedagogía? ¿A poco no está bien interesante? Sí, sí, está muy interesante. Sobre todo, como le decía en una clase anterior, pues yo creo que todos en algún momento lo hemos llevado a la práctica como docentes o como alumnos, pero pues no le habíamos encontrado el nombre, este, a lo que estábamos realizando, ¿no? Al proceso que estábamos llevando a cabo. Y suena bien interesante toda esta parte. Por lo menos a mí me gustan mucho las teorías del aprendizaje porque están en todos lados, ¿no? Maestra Osiris, ¿qué nos puede decir usted? Definitivamente son interesantes, pero el chiste está en entenderlas y sobre todo aplicarlas, porque si no, pues ¿de qué sirve? Bueno, el punto es tener la parte teórica muchas veces. Ya que tengas la parte teórica, ahora sí tú vas a la parte experimental. Y para eso, ¿cómo puedes hacerlo? Uy, uy, hay muchísimas maneras de hacerlo, ¿no? Muchas, muchas maneras. Les puedo decir, por ejemplo, que en alguna ocasión empezamos a trabajar esto con algunos niños y tuvimos resultados bastante positivos, muy positivos, diría yo, ¿no? Vamos a revisar el siguiente video.
Pero me dicen, por favor, si se escucha, ¿eh? Quiero deciros que es un placer. ¿Ya? Sí, ¿Sí se se ve y escucha o se no? escucha. ¿Sí se ve? Ajá. Excelente. Pero eh, fíjense cómo dice cosas muy interesantes, ¿no? La primera es que nosotros nos debemos a las emociones. Yo soy lo que soy, no por otra cosa, ni por mi conciencia, ni por mi razón, sino por mis emociones. Lo que hace la neuropedagogía es considerar la parte emocional del niño, del adolescente, y a partir de ahí empezar a establecer algunos vínculos, algunas interacciones o algunas conexiones que nos lleven a replantear una determinada situación. ¿Cómo pudiéramos nosotros entender esta posible situación o a partir de qué? Bueno, pues hay muchas maneras, ¿no? Tenemos los estímulos, emocionales, obviamente, pero todo, absolutamente todo lo que hacemos trae de fondo un estímulo emocional. Así es que si yo me compro un disco, ¿no? Pues es porque me gusta, es emocional 100%. Si me compro unos audífonos, es igual. Habiendo muchos y no decidiste comprarte más que esos, es porque es emocional. Un bolígrafo es igual, emocional. ¿Por qué tienes este celular y no otro? ¿Porque te lo regalaron? Quizás, pero sigue siendo emocional. Entonces, cuando nosotros hablamos de la neuropedagogía, nos vamos a focalizar, nos vamos a enfocar en qué tanto la parte emotiva está jugando con los sentidos y si estos sentidos son capaces de generar algún dato extrasensorial o directo. Cuando nosotros empezamos a hacer estas categorizaciones dentro de nuestra estructura mental, lo que vamos a hacer es asociarlas. De tal manera que yo puedo decir si mi papá es enojón, si mi papá es amoroso, si mi pareja es nefasta, si mi pareja es muy bonita, buena persona, si el compañero de lado es un ogro, si es, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los puedo ir definiendo. Porque emocionalmente, dentro de la estructura cognitiva, dentro de ese intercambio químico-físico, lo que me está diciendo es que debe haber allí algún tipo de conexión y esa conexión nos va a llevar a establecer algunas ideas muy precisas, muy precisas. De hecho, al inicio del curso les decía, ¿por qué estamos aquí? Porque coincidimos en un punto. Ustedes tienen una necesidad, yo tengo otra necesidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ya coincidimos en ese punto. Ya ustedes coinciden con sus estudiantes en un punto, en un horario, en un día. Ya está. La conexión ya está. ¿Qué es lo que sigue? Pues sigue que tú debes de crear los nexos físicos, biológicos, químicos, incluso hasta matemáticos, para que tú puedas establecer una correlación o una interpretación de todos los elementos que están participando en el sector educativo.
nosotros nos vamos a deber a lo que somos y a lo que hacemos, evidentemente, pero también nos vamos a deber a lo que pensamos. Si yo quiero tener un pensamiento positivo, entonces no es que me vaya yo a hacer el OM y me quede ahí meditando horas y horas. No, 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 no. No es tanto por ahí. Cuando hablamos de la neuropedagogía orientada hacia este tipo de acciones, lo que vamos a hacer es vincular, vamos a crear, vamos a diseñar un espacio vibracional. Se oye medio esotérico el asunto, pero no lo es, ¿no? Un espacio vibracional entre el sujeto que quiere aprender, el contenido que necesita aprender y su servidor, ¿no? El maestro. Debe haber esa interconexión. Emocionalmente haber una interconexión, emocionalmente. Por ejemplo, podemos llegar a, en otra ocasión que conocí también a otro compañero maestro, él llegaba y decía así como tipo broso, ¿quieren que les cuente una historia? Y a veces los niños que decían que no, y a veces los niños decían que sí, y de todos modos decía, pues se aguantan los que no, porque se las voy a platicar. El maestro Francisco, bueno, el doctor Francisco, ya no sé si aún viva o no, ya tiene algunos años que ya no lo he visto. Enseñaba matemáticas y tenía unos cuentos bien curiosos, bien bonitos. Lo perdimos, ¿verdad? No perdimos. Sí, Ya ven que me gusta también hacer acto de magia. Entonces le decía, el maestro, ¿verdad? Contaba un montón de historias, de cuentecitos, y los muchachos entendían muy bien matemáticas. De hecho, cuando les platicaba yo alguna vez hice un blog para aprender matemáticas a los muchachos de preparatoria, le dije que me hiciera favor de revisar cómo estaban los contenidos y me hizo dos observaciones y me dijo, estos datos están mal. Estos ejemplos no coinciden. Y yo, pero ¿cómo? Si vienen en el libro de Baldor, de ahí están, miren. ¿No? Fui por el libro y le enseñé y me dijo, no, miren, la definición dice A, B, C y D y este en particular no cumple ese criterio. Y dije, ah, santa madre de los cachuchines, pues ni modo, a cambiarlo, ¿no? Pero así estaba de ese nivel el doctor. Bueno, en ese tiempo era maestro. Lo conocí porque hicimos juntos la maestría en Naucalpan y después él hizo su doctorado en el CUI, que salió muy decepcionado ahí del CUI por las políticas y muchas cosillas que hay ahí, ¿no? Muchos malos manejos y cosas así. Y yo que me dediqué a otras cosas, pero ya hace un buen rato que ya no lo veo. Entonces fíjense bien cómo él, dentro de esta experiencia de los cuentos, pues él se iba metiendo y en el momento en que el maestro les decía o el estudiante se atoraba, decía, acuérdate de los diablitos. Sí, cierto, ¿no? Entonces, ya, ahí está. O acuérdate de la cueva. Y también ahí tenía otro cuentecito así. Muy, muy padre. Como enseñaba las matemáticas, era muy, muy querido por la comunidad ahí donde laboraba. Ya hace un buen rato que se jubiló el maestro, ya era grande. Entonces, cuando hablamos de esta parte, compañeros, pues nosotros tenemos que hacer una relación directa a la creación, ojo con lo que voy a decir, lo más importante aquí es la creación de un entorno educativo más efectivo.
efectivo. Y allí es en donde, digamos, como que, pues, la puerca empezó a torcer el rabo, como decimos nosotros, ¿no? Porque eso nos lleva a la siguiente teoría. Ahorita van a entender por qué. Porque resulta que cuando nosotros estamos estableciendo este tipo de relaciones, entonces lo que dice George Siemens, que vuelvo a insistirle, es un mexicano, un ingeniero mexicano y que a él se le debe esta teoría, pero pues que evidentemente no le hace mucho ruido porque es mexicano, ¿no? Si fuera francés, fuera americano, pues seguramente ya sería una imposición del modelo educativo. Entonces, es muy interesante porque fíjense que por allá del año 2012, no, sí, en el 2012, su servidor escribió un libro que se llama El aprendizaje con la World Wide Web, ¿no? Pero estoy hablando de hace ya muchos años. Y en una parte de ese pequeño texto, yo hablo sobre el conectivismo, pero hablo como una parte en la que nosotros nos vamos a empezar a conectar a partir de nodos y estos nodos son los que se van a encargar de definirnos el perfil y en la relación que nosotros tengamos con lo que quiero ser o la persona que me quiero formar, es como yo voy a determinar el tipo de nodos y de enlaces a las que quiero llegar. Es muy sencillo, es muy simple. Bueno, para mí, ¿verdad? Para ustedes yo creo que ha de ser también sumamente sencillísimo. Mire, se trata de esto. Cuando yo quiero aprender algo, ¿a quién me arrimo? Pues al que sabe, ¿no? Al que lo sabe, al que lo sabe hacer, al que lo conoce, al que lo tiene, a él me voy a acercar. ¿Y por qué no te acercas con otro? Pues porque ese otro no tiene nada que ofrecerme, no me va a resolver nada, no tiene ninguna condición para. Y ojo aquí, compañeros. Fíjense bien que si nosotros estamos en un grupo frente a clases y yo no le estoy ofreciendo nada al estudiante, ese muchacho se va a desconectar, se desvincula, no encuentra algo sustantivo con lo que tú le estás dando o le estás generando. Al no encontrar eso, entonces el muchacho, decimos nosotros, se va a desconectar, pero a su vez va a empezar a crear otros nodos y entonces va a haber una gran diversidad de paisajes y estos paisajes son los que nos van a estar diciendo cómo se está haciendo esta correlación. ¿Cómo se está haciendo esta correlación? Ahora, hay algo bien interesante aquí. Fíjense bien. La pedagogía, neuropedagogía, nos dice que hay que trabajar las emociones, ¿no? Las emociones. ¿Sabes? Y que a partir de las emociones tú puedes generar los vínculos suficientes y necesarios para. Pero lo que te dice el cognitivismo, perdón, el conectivismo no es así. Lo que te dice el conectivismo es, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo a lo que eres y lo que quieres ser, vas a elegir los nodos o los canales pertinentes. Así es que si tú quieres oír algo de música con dolor ajeno, pues vas a escuchar música triste, ¿no? Si tú andas respirando sentimientos negativos, pues vas a oír música triste. Si tú andas con un nivel de conocimiento superior, entonces escucharás otro tipo de música, escucharás otro tipo de conferencias, de clases, etcétera, etcétera. Y si tú estás
no sabiendo qué hacer, por ejemplo, en las tardes, y decides ver un video sobre cuestiones políticas, pues dudo que le entiendas, pero al final de cuentas, ese es un nodo y ese nodo te va a llevar a otro y a otro y a otro, y es lo que ahora conocemos como el síndrome de, corrígeme, Humberto, rolling, ¿cómo se dice? Rolling o scrolling, perdón, scrolling. ¿No? Es que le están ahí, dale y dale al celular, ¿no? Y para arriba y para abajo y terminan viendo cachito de todos, ¿no? Es el síndrome de, ¿cómo dije? Rolling. Scrolling, creo. ¿Cómo? Scrolling. Scrolling, sí, el síndrome de scrolling. Ajá, por scrolling, ¿no? Rotar, rodar. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Pues basarnos en esta parte que nos está señalando. Vean, por ejemplo, aquí en este cuadro que tenemos. em, Esta teoría pues va a partir de todo este asunto de querer abonar algo diferente en las características o en los modelos educativos, ¿no? Porque sobre todo este personaje en el 2005, 2006, no recuerdo cuándo empieza con este asunto, él empieza a visualizar que va a haber una forma de comunicación muy distinta y que los maestros tienen que mejorar sus canales de comunicación si no se las quieren ver mal, ¿no? Entonces hay ahí algunos detallitos y por eso él habla de estas características. Obviamente ya hay otros autores que van a empezar a trabajarlo, pero bueno, insistir, no se le ha dado mucho auge. Y ellos empiezan a hablar del aprendizaje en red, de la capacidad de conectarse, de las decisiones informadas, de la participación activa, del conocimiento fluido, de la tecnología, de las herramientas digitales, de las conexiones, de la navegación. Y todo esto se va interconectando, todo. Entonces, cuando nosotros ya estamos en ese nivel, pues realmente ya nada más es lo que tú tienes que decir, qué es lo que quieres aprender. Y eso, evidentemente, por eso primero revisamos la teoría constructivista, eso evidentemente parte de la emoción, ¿no? ¿Qué quiero aprender? Quiero aprenderme una música. Ah, pues, échale. Pon la música y aprende. ¿Qué quieres aprender? Fíjense que hace unos días, una persona me manda un mensaje y me dice, oiga, doctor, no se vaya a molestar, pero quiero hacerle una pregunta. Digo, sí. A ver, dígame de qué se trata la pregunta. Y me dice, ¿qué significa moi? Le digo, en un sentido amoroso, es un beso, ¿no? Moi. Pero si lo quiere ver desde la física, es el movimiento, ¿qué, Humberto? ¿Movimiento qué? Uniformemente acelerado, ¿no? Es un moi. Entonces depende de qué es lo que, cómo se lo hayan dicho. Dice, no, perdóneme, ya entendí, ya entendí. ¿No? O sea, ¿a qué va este ejemplo? A que veamos cómo el aprendizaje en red es necesario y que nos tiene que llevar forzosamente a un conocimiento fluido, necesariamente, porque en este caso, como se los platicaba, me preguntaba, ¿no? ¿Qué es un MOA? Y yo digo, pues es un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Pues eso es el MOA. Dices, no, ya entendí, ya entendí. Entonces, esta capacidad que tenemos para conectar, ¿de dónde pudo haber sacado la respuesta? Bueno, si lo consulta en internet, seguramente le habrían hablado de el movimiento, ¿no? Pero sí, o a lo mejor ya hasta lo buscó, pero la capacidad que debemos de tener para establecer estas conexiones entre las ideas, entre los conceptos, entre las personas, entre las vivencias, entre las estrategias didácticas, entre el uso de la tecnología, entre todo,
pues hace que nosotros estemos pensando y replanteando una nueva perspectiva. Y con eso terminamos la unidad 2. Nada más a manera de resumen les comparto lo siguiente. Son los temas que revisamos, ¿verdad? En todo el curso. ¿Cuál es el fundamento epistemológico del aprendizaje? Lo tenemos en tres partes, ¿no? Uno en su definición, que es el aprendizaje, en el fundamento epistemológico, es decir, en donde se basan las suposiciones, las creencias individuales y colectivas sobre el propio origen del conocimiento y la comunicación del mismo, y las perspectivas divergentes, es decir, según la teoría es el enfoque y según el enfoque es como nosotros vamos a ir encontrando un sinfín de respuestas a cada una de estas condiciones que vamos a ir encontrando. En cuanto a las teorías del aprendizaje conductista, revisamos algunas: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje por observación. Aclaramos que estos los vimos de manera muy superficial, no profundizamos porque no terminaríamos. Las teorías del aprendizaje cognitivistas, encontramos a estas cuatro, que es el procesamiento de la información, el constructivismo como tal, el aprendizaje significativo, el desarrollo cognitivo y otras, ¿no? Vimos otras dentro de la presentación. Estas teorías del aprendizaje cognitivista dijimos que no es otra cosa más que cómo establecer de manera lógica y pertinente la relación entre lo que estoy pensando con el objeto que está enfrente de mí, o entre lo que estoy pensando y la idea que está circulando dentro de mí, ¿no? Cada una de estas perspectivas, en la forma en cómo esté abordando ese conflicto cognitivo, se va a decantar ya sea por el procesamiento de la información, por el constructivismo o por cualquier otra teoría que esté allí de manera tácita. En cuanto no revisamos esta de las teorías de las inteligencias múltiples, no viene en su plan, simplemente esta es un complemento a las teorías de las inteligencias múltiples como parte del cognitivismo, porque hacen lo mismo, ¿no? Entonces, de esto ya lo conocen lo suficiente, aunque ya les dice alguna recomendación alguna vez, lo recuerdo bien, que si ustedes querían saber más a detalle sobre las teorías de las inteligencias múltiples, se leyeran el modelo Regio, ¿no? Modelo italiano, modelo educativo italiano. Y ellos son, desde mi punto de vista, ellos son los primeros que empiezan a hablar de estas inteligencias, pero vamos otra vez. Italia perdió la Segunda Guerra Mundial, entonces, pues como que, ¿qué se podía obtener de ese pueblo? Y entonces lo quieren opacar un poco, pero pues el modelo Emilio Regia, que todavía así se llama, búsquenlo en serio, Emilio Regia, van a encontrar que hay cosas bien interesantes y que allí es en donde están los orígenes de la teoría de las inteligencias múltiples. Esa es mi creencia, ese es mi planteamiento. ¿Por qué lo digo? Porque ya estuve revisando un poco a detalle y hay muchas coincidencias, y cuando son coincidencias uno es mal pensado, uno es mal pensado. Luego revisamos las teorías del aprendizaje sociocultural, que eso lo revisamos también el día de hoy. Analizamos un poco la zona de desarrollo próximo. También revisamos el aprendizaje mediado y la participación guiada. Esta última parte de la participación guiada la fuimos vinculando un poco más ya con la neurociencia o la neuropedagogía, porque es allí en donde tú encuentras la intencionalidad explícita de hacia dónde quieres llegar. Y luego revisamos esta parte del aprendizaje y la neuropedagogía. Me faltó definir quizás algunos conceptos como es la plasticidad cerebral, pero las funciones ejecutivas las revisamos, la emoción y la cognición también, hicimos mucho énfasis en eso,
Nada más con respecto a la plasticidad cerebral, se refiere a cómo un sujeto tiene esta capacidad de reorganizarse dentro de su propia estructura cognitiva. Se han hecho algunos experimentos, por ejemplo, con niños, niños que han nacido no con los dos hemisferios cerebrales bien desarrollados, y a partir de una técnica que se llama neurofeedback, han podido encontrar muchas conexiones y estos jovencitos llevan una vida normal, no se les nota que tengan una deficiencia ni nada por el estilo. Y eso es dentro de las funciones ejecutivas también, porque lo que va a hacer cuando hablamos de la neuropedagogía es que nosotros vamos a poder determinar cuáles son las funciones que vamos a priorizar. Entonces, si en un evento yo voy a priorizar determinada conducta, me voy a proteger. Y si no, pues entonces tengo que buscar otras condiciones, otras condiciones. Ahorita regreso a este punto. Regresamos con las teorías del aprendizaje conectivista. Vemos ahí que hay conceptos fundamentales como los nodos y las conexiones, que ya las hablamos. Y también hablan ellos del aprendizaje adaptativo, pero más enfocado hacia el aprendizaje hacia la carta. Tú eliges qué, cómo, cuándo y dónde. Y además, con quién. Si este maestro no te gusta, simplemente te das de baja temporal y hasta que haya otro maestro que te convenza, te incorporas. ¿Ya? Y hablamos también de la inteligencia colectiva, en donde todos construyen a partir de redes. Ya nadie puede decir, es que yo solito lo pensé. No, ya no es posible, porque ya todo está conectado a redes y a intercambio de opiniones y de muchas cosas más, ¿no? Y ahí terminamos nuestra unidad 2. Así es de que, maestro Humberto, le vamos a aplicar un pequeñito examen. ¿Cómo ve? ¿Sí? Muy bien. Pues a ver Vale. qué se puede hacer. Bien, dice, bienvenidos a su actividad de repaso sobre teorías de aprendizaje. Hoy repasaremos conceptos fundamentales que han moldeado nuestra comprensión del proceso educativo, su conocimiento y reflexión sobre estas teorías, que son claves para su éxito. Les deseo mucha suerte y confianza en sus respuestas. Tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: revisar su material, gestionar su tiempo, leer las preguntas, verificar la entrega. Vamos a ver qué tal nos va, maestro Humberto. Tenemos aquí 5 preguntitas. Pregunta número 1. La teoría del conductismo. La teoría del conductismo sostiene que el aprendizaje se produce principalmente a través de la observación y la imitación. ¿Falso o verdadero? Es falso, profe. Falso. Muy bien. Maestra Osiris, pregunta número 2. Dice, la teoría del constructivismo propone que los estudiantes construyan su propio conocimiento a través de experiencias previas y nuevas interacciones. Ojo, ahí está el secreto. A través de experiencias previas y nuevas interacciones. ¿Eso es el constructivismo, maestra Osiris? Sin miedo al éxito. Según yo es verdadero porque sí es a través de las interacciones y se Bueno, construye vamos a ponerle como socialmente. verdadero. Ahorita vamos a conocer las respuestas. No, maestra Alejandra. Sí, Maestra Alejandra. Eso es. Muy bien. Le toca la pregunta 3. Dice, según la teoría del aprendizaje social, aprendizaje social, el aprendizaje puede ocurrir sin que haya un cambio observable en el comportamiento.
según la teoría del aprendizaje social, Es el falso. aprendizaje puede ocurrir sin que haya un cambio observable en el comportamiento. Usted dice que es Falso. falso. ¿La maestra Guadalupe estará disponible? No, creo que no. Si no, vamos de nuevo con el maestro Humberto. ¿No? Maestro Humberto, la pregunta número 4 dice, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel se basa en la idea de que el nuevo conocimiento debe ser irrelevante para que el estudiante, para que se produzca un aprendizaje efectivo. Está un poco más redactada. La teoría del aprendizaje significativo se basa en la idea de que el nuevo conocimiento debe ser relevante para el estudiante. Ah, ahí le falta una coma. Para que se produzca el aprendizaje efectivo. Denme un segundo, déjenme la revuelvo a leer porque como que no me cuadra algo. ¿Ok? Mientras, vamos otra vez con la maestra Osiris, ¿no? Siguiendo el orden que teníamos. Maestro Osiris. El enfoque humanista del aprendizaje se centra en la motivación intrínseca y el desarrollo personal del estudiante más que en los resultados académicos. ¿Cierto? ¿Es un verdadero? Sí, verdadero. Ok, verdadero. Maestro Humberto, ya nomás estamos esperando con la pregunta 4. Es falso, profe. Falso. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo nos fue? Y nos dice lo siguiente. Evaluación presentada, excelente. Ya tenemos aquí nuestra evaluación. Pregunta número 1, verdadera. Es decir, la respuesta es falsa porque el conductismo se centra en el aprendizaje a través de la asociación entre estímulos y respuestas y no en la observación. Muy bien, maestro Humberto. Maestra Osiris. La teoría del constructivismo propone que los estudiantes construyen su propio conocimiento. Es verdadera. El constructivismo enfatiza la importancia de la experiencia activa en el proceso de aprendizaje. Muy bien. Ay, maestra Alejandra, nos falló aquí. La respuesta es verdadera. Según la teoría del aprendizaje social, propuesta por Albert Bandura, sugiere que el aprendizaje puede ocurrir a través de la observación, incluso si no hay una acción inmediata. Ahí nos falló. Y luego, otra vez, el maestro Humberto ahí dudando y todo, pero le atinó, ¿no? Es falsa. Efectivamente es falsa. Eh, el conocimiento debe ser relevante. Relevante, siempre. Y luego la maestra Osiris, que no le dudó mucho, se nota que sí conoce toda esta parte. La psicología humanista pone énfasis en el crecimiento personal y la autorrealización como elemento clave del proceso educativo. Muy bien. Esta parte a nosotros no nos corresponde hacerla, pero vamos a ver ya apenas la unidad 3. La próxima semana tenemos que verla toda, porque si no, los tiempos ya no nos van a dejar. Siempre he creído que la observación te lleva a muchas cosas. Aprender a ver, no a ver, a observar siempre es importante porque te dice mucho de, pues, de las personas, de las cosas, de las actitudes, etcétera. Entonces creo que la observación es muy importante en cualquier cosa, más nosotros que trabajamos con, con personas, observarlas yo creo que es importante. Muy bien. Maestro Humberto. Pues
La observación, y comparto con la maestra Judith, la observación es una parte fundamental en nuestro trabajo. Yo creo que te puedes llegar a dar cuenta de los problemas que tienes, ya sea personales, sentimentales o físicos, eh, al, al momento de estar dando la clase o hasta el momento de estar dando guardia. El percatarte si algún niño está poniendo no atención o se siente disperso por alguna cuestión familiar o personal y pues atenderlos. Entonces, al final del día, el observar y el saber tratar con los sentimientos de los demás y ser empático, em, pues te da un plus como docente y pues te ayuda a hacer ese apoyo que tal vez requieran niños. Muy bien, maestro Humberto. Ya se nos congeló. También hace actos de escapismo, por lo al parecer, ¿no? Maestra María Guadalupe dice que opina lo mismo que Osiris. Cámbiale, aunque sea una coma, aunque sea un punto. Maestra Alejandra, ¿nos haces favor de cerrar las? Pues yo creo que la observación sí es muy importante porque la expresión corporal pues habla por sí sola, pero también es muy complicada. Es complicada pues poder deducir muchas cosas con la expresión corporal, ¿no? Este, bueno, pues eso es lo que pienso. Antes de cerrar, creo que otra vez tengo dudas con la tarea. No, va bien, adelante. Este, eh, vi que tenemos que hacer un diagrama de Gowin. Sí. Estaba viendo las partes que deben de conformarlo. Ujú. Ya nunca he elaborado uno. Entonces en la semana me puse a investigar cómo pues se ¿Cómo puede, así? pero tengo algunas dudas sobre, por ejemplo, la pregunta central, sí sé dónde va, pero Ujú. de un lado va toda la teoría y del otro toda la práctica, se podría decir. ¿Cómo lo? Preguntas pueden ser o puede ser algún referente teórico o algún referente práctico, ¿sí? Algo Ok, que sustente la teoría. Ujú. O que estaba define. viendo los acontecimientos y objetivos clave junto con los conceptos y teorías irían Ajá. del lado izquierdo. Sí, ¿Estoy bien? sí. Registros, ¿a qué se refiere? Son las referencias bibliográficas que puedas tener o las referencias a las que tú hagas alusión. Por ejemplo, si estás analizando, se me ocurre, un caso particular de estudio, entonces ahí vas a notar que ese estudio fue realizado por la psicóloga, por la pedagoga, por la fulana de tal, etcétera, etcétera. Son Entonces, como las referencias a las que tú vas a tener acceso. ok, entonces ahí podría citar algunos trabajos en los que se llevó a cabo los métodos de enseñanza. Ujú. Ok. Sí, ya me quedó más claro. Muchas Sí, gracias. hay unos formatos que ya les permiten hacer todo, ¿no? Ok. Y es más, vas llenando. Pero obviamente, si mi recomendación es lean primero el tema y luego ya, si se lo pones ahí a ChatGPT, te va a mandar una cosa que no. Pero Y intenten en liberar. formatos que vi, bueno, los ejemplos, sí, como le Ujú. digo, del lado izquierdo viene pensar y del lado derecho viene hacer. Hacer. Ujú. Así Entonces, es, sí, lo teórico y lo práctico. lo práctico. Ujú. Ok. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Pues les agradezco mucho su asistencia, maestra Alejandra, maestra Osiris, maestra María Guadalupe, que aunque estuvo aquí con nosotros, hizo lo posible por estar conectados. Maestro Humberto también, gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima sesión, nuestra penúltima sesión ya.
Esperemos que sea agradable también. Y espero ya. Cuídense, estén bien. Excelente descanso. Gracias igualmente. Bye. Bye, chicos. Bye. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, María Guadalupe. Buenas noches. Ya leímos tu mensaje y ya lo comentamos.